Hola, mi nombre es Chastlink y el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer el pelo de sus renders de Minecraft más lindo. Y bien, vamos a comenzar. Para esto necesitamos un preset que les voy a dejar en la descripción de este video. Es bastante simple, realmente. Es este de aquí. Y bien, una vez lo abrimos, le damos clic aquí, otro clic aquí y aquí. Ahora podemos seleccionar la skin que nosotros queramos. Yo en este caso voy a utilizar esta. Y bien, vamos a darle aquí, aquí y ahora. Tenemos esto, ¿no? Vamos a sacar este que dice cabeza. Podemos borrar todo lo demás. Ahora sacamos estos dos de aquí, borramos el nulo. Una vez que lo tenemos de esta forma, seleccionamos el 2. Y aquí en donde dice tamaño ponemos 50.5. Y así va a ser en todo lo demás, 50.5. Y en Z también 50.5. ¿Para qué? Para que la segunda capa quede un poco más grande que la primera, como debe de ser. Listo. Una vez que ya hicimos esto, seleccionamos ambas. Damos clic aquí en modo, modelado, cuantificar. La activamos. Y en movimiento ponemos 3.125. Una vez que ya hicimos esto, damos clic aquí. Obviamente con las dos seleccionadas y lo vamos a bajar 25 centímetros, que quede ahí. Ya que hicimos eso, volvemos a seleccionar las dos, coordenadas, Freeze Transformation y congelamos todo. ¿Para qué? Para que esto esté en 0 y esto también esté en 0. Una vez que hicimos esto, podemos ocultar esta capa, la primera, y nos quedamos solo con la segunda. Ahora, nos vamos aquí al modo de polígonos, para que se vea algo así, damos clic aquí en cualquier lugar para que se deseleccione, damos clic en esta herramienta. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las partes que tengan pues pelo. En este caso estas no las voy a utilizar, solo voy a utilizar la parte de enfrente porque si uso lo demás va a ser muchísimo más tardado. Pero pueden hacerlo. Ahora vamos a seleccionar todo esto. Solo las partes con pelo, recuerden eso. También podemos seleccionar esta parte de aquí arriba, pero pues para mí realmente no es muy necesario. No pueden hacerlo si quieren, pero no lo veo muy útil. Ahora nos damos aquí a Select y invertimos la selección y borramos todo para que nos quedemos solo con esto. Una vez que hicimos eso, nos va a quedar esto. Ahora, podemos hacerlo de diferentes formas para las esquinas. En este caso voy a utilizar ambas formas. En este lado voy a utilizar una de las dos formas y en este lado la otra. Bien, seleccionamos este, damos clic derecho, le damos en desconectar y separar. Borramos aquí, seleccionamos este, de nuevo desconectar, otro clic derecho y separar. Y es repetir todo este proceso en todos los mechones que tenemos. Una vez que llegamos aquí al último mechón, me voy a enseñarles la otra forma. De hecho, este ya no es necesario separarlo porque ya quedó solito. Entonces lo podemos dejar así. Como pueden ver aquí, estos dos de la esquina están juntos. Y de este otro lado, los dos de la esquina están pues separados. Vamos a seleccionarlos todos. Recuerden, el primero no lo vamos a seleccionar, solo el segundo. Volvemos a polígonos, control más A, clic derecho y extruimos. Aquí pues pueden utilizar lo que a ustedes les guste. En mi caso voy a utilizar de nuevo 3.125. Y aquí como pueden ver está junto y este lado está separado. Bien, seleccionamos un mechón. Damos clic en la tecla Shift sin dejar de presionarla. Nos vamos aquí y añadimos un doblar. Ya que hicimos eso, pues vamos a hacer lo mismo con todos los mechones. Para hacerlo un poco más rápido vamos a seleccionarlos todos los que faltan. De nuevo clic derecho, Vent y listo. Bueno, para hacer esto vamos a seleccionarlo, este mechón, el de hasta arriba, rotación, y lo vamos a rotar 180 en B. Y así con todos los mechones, para que esto quede aquí abajo. Una vez que todos los mechones estén mirando hacia abajo, todos los deformadores estén mirando hacia abajo, vamos a seleccionarlos todos ahora sí. Y aquí donde dice objeto, damos clic aquí, en esto. Podemos quitar esto y listo. Ahora pues simplemente es cuestión de ir jugando con los bends. Por ejemplo, puedo añadirle fuerza a este, cambiarle la dirección y pues hacer eso con todos y cada uno de los mechones que tenga nuestro cabello. En este caso voy a hacer algo un poco sencillo porque no quiero que el video dure mucho.
Listo, una vez que llegamos aquí al punto final, esto es lo que les decía que no me gusta mucho de dejarlo junto, porque por ejemplo aquí podemos separar los mechones y de este lado pues no, queda todo junto. Entonces pues se ve un poco más cuadrado, un poco más Minecrafty, que pues no es malo, pero en mi caso no me gusta mucho dejarlo así. Y listo, ahora para ocultar los vents simplemente buscamos de nuevo vent, seleccionamos todos. Y aquí donde dice básico, en visibilidad en editor damos off. Y pues ya no se ven los deformadores. Bien, ahora, algo más que podemos hacer es suavizar el pelo, ¿no? Añadimos un Subdivision Surface, seleccionamos todos, damos Alt más G, se crean un nulo y esto lo metemos aquí. Y aquí hicimos esto, vamos a seleccionar cada uno de nuestros mechones en modo de polígonos. Clic derecho y aquí, Loop Acute. Usando la tecla Shift podemos separar esto por secciones y sin embargo si no lo utilizamos pues es un poco más complicado, ¿no? Shift y clic aquí, en la más baja. Shift aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a dividirlo, o sea, por partes, una parte aquí y otra acá. Aquí es lo mismo, una aquí y otra acá. Y pues es repetir este mismo proceso en cada uno de los mechones que tenga nuestro cabello. Listo, una vez que hayan terminado pues les va a quedar algo así. Ustedes pues ya es cuestión de que vayan dándole el movimiento que quieran al cabello con el deformador. Hay más formas de hacer esto, pero pues esta es la forma más rápida. Entonces por eso es las que les mostré en este video. También algo que pueden hacer es añadir el deformador twist, igual con Shift y aquí. Esto pues es lo mismo, ¿no? Rotarlo. Y pues el twist sirve pues como su nombre lo dice. Podemos mover los mechones para darles pues diferente movimiento, ¿no? A cada uno para que se vea mejor. Pueden usarlo, pueden no usarlo, como ustedes quieran. Y bueno, es repetir el proceso con cada mechón del pelo. Incluso pueden hacerlo con estas partes para que se vea mejor. En este caso solo lo voy a hacer así. Y listo, esto sería todo por el tutorial de hoy. Espero les sirva. Si quieren que les muestre algo más o trabajarlo un poco más en otro video, pueden decírmelo en los comentarios y lo voy a hacer. Espero que les sirva más que nada. Y bueno, si quieren algún otro video, otro tutorial, pueden decirme igual en los comentarios. Y adiós.